Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta nueva materia que es religiones del mundo. Todos tenemos una filosofía o una perspectiva de una vida o una cosmovisión. ¿Estamos conscientes de ello o no? En el guión básico del mapa de ruta o en el lente conforme a lo que interpretamos con toda experiencia de nuestra vida, determina cómo vemos la realidad y nuestra propia identidad y cómo decidimos en cuanto a nuestros asuntos morales. El budismo zen, así como el hinduismo del que surgió, el budismo no es una religión monolítica. También abarca muchas creencias, aún diferentes cosmovisiones. Todas, por supuesto, responden a Gautama Buda en el año 563 hasta el 483 antes de Cristo. Buda, quien fue criado en la India, abandonó su hogar y su familia en busca de una iluminación de lo que se dice encontró mientras meditaba bajo un árbol de bú. Los budistas consideran a Buda como su fuente de iluminación. Las dos ramas principales del budismo se llaman Mahayana, el vínculo superior, y Nahama, el vínculo inferior. La primera declara las ilusiones de que éstas dispone para todos y la rutina que es solamente para unos pocos los que se comprometen. Conscientes de la connotación negativa del término, de los budistas Hinayana comenzaron a autodenominarse Theravada, las enseñanzas de los ancianos. Convicciones básicas de los budistas. Ambos grupos budistas aceptan cuatro verdades nobles y el camino de 8 pasos para la iluminación. La primera verdad noble es que la vida consiste en el sufrimiento, el dukkha, incluido el dolor, la miseria, la tristeza y la falta de realización. La segunda verdad noble es la que es permanente ni inmutable en este mundo, la doctrina de Aniaka y sufrimientos por lo que deseamos, por lo que no es permanente. La tercera verdad noble es que el camino hacia la liberación personal consiste en eliminar todo el deseo y anhelo de las cosas temporales. La cuarta novedad noble es que el deseo puede ser eliminado siguiendo el camino de 8 pasos. La sabiduría. 1. Entendimiento correcto. 2. Pensamiento correcto. Conducta ética. 3. Palabra correcta. 4. Acción correcta. 5. Medio de sustento correcto. Disciplina mental. 6. Esfuerzo correcto. 7. Percepción correcta. 8. Meditación correcta. Estos son los pasos para ser tomados en el orden sin actitudes y acciones de ser desarrollados en forma simultánea. Además de estas enseñanzas, los budistas creen que la reencarnación y en el nirvana, el cielo budista, que es el estado final de la nada, donde ya no existen deseos ni frustraciones. Sin embargo, la forma más influyente del budismo se conoce como el budismo zen. Sus orígenes se encuentran en Tao Shen, 360 al 430 después de Jesucristo. El budista Mayojana y el Bodhidharma murió en 1534 después de Cristo, quien emigró desde China a Japón, donde su forma de budismo se combinó con el énfasis taoísta en la unidad de la naturaleza. Esta mezcla ecléctica se conoce como Zen, meditación, debido a que el Zen ha invitado profundamente al cristiano, es de gran interés para los apologistas cristianos. La naturaleza del Zen. Para comprender la forma del panteísmo de Suzuki debemos tratar de captar la naturaleza del Zen. En primer lugar debemos observar de lo que Suzuki cree que el Zen no es y lo que cree que es. Lo que el Zen no es. De acuerdo a Suzuki, el Zen no es un sistema de filosofía basada en la lógica y el análisis. El Zen se opone a cualquier forma de pensamiento dualista, es decir, que haga cualquier diferencia entre sujeto y objeto.
Por el contrario, Suzuki nos invita a callar el dualismo y el sujeto y el objeto, olvidarlos y trascender en el intelecto, basados en el entendimiento y penetrar directamente a la identidad de la mente de Buda. Fuera de esto no existen las realidades. El Zen tampoco existe en una serie de enseñanzas. El Zen no tiene nada de enseñarnos en forma de un análisis intelectual. Tampoco cuenta con un cuerpo doctrinal que se imponga sobre los seguidores para los que le acepten como tal. El Zen no tiene libros sagrados ni principios dogmáticos. De hecho, el Zen no enseña nada. Somos nosotros quienes lo enseñamos a nosotros mismos. El Zen se limita a indicar el camino. El Zen tampoco es una religión como se entiende popularmente. No cuenta con un Dios al que adorar, ni mitos, ceremonias, ni vida después de la muerte, ni el alma. Cuando Suzuki dice que no existe un Dios en el Zen, no niega ni afirma la existencia de una deidad. En el Zen no es que se niega a Dios y tampoco se insiste en él, solo que el Zen hay un Dios como el que se ha ido concebido por los judíos cristianos, lo que no es el Zen. Así que no podemos decir lo que no es el Zen. De acuerdo con Suzuki, el Zen es el océano, el Zen es el aire, el Zen es las montañas, el Zen son los rayos y truenos, la flor, la primavera, el color del verano, la nieve en el invierno. No más que eso, el Zen es el hombre. Suzuki relató la historia de un maestro Zen que lo definió como sus pensamientos de cada día. Suzuki lo pone de otra manera. Cuando el monje hambriento estaba trabajando, echó el llamado del gong para la cena. Dejó inmediatamente el trabajo y se presentó en el comedor. El maestro al verlo se rió con todas sus fuerzas porque el monje había estado viviendo el zen en su máxima expresión. En otras palabras, el zen es la vida. Levanto mi mano, un libro. Los otros niños juegan la pelota fuera de la ventana, las nubes, irse volando más allá de los bosques cercanos, todo esto y practicarlo el Zen, estoy viviendo el Zen. Ninguna discusión expresa y es necesaria que ninguna explicación. El Zen es la experiencia personal de la vida y el obstáculo de las abstracciones y las conceptualizaciones. Dios y el mundo. En el budismo, Zen, Dios el hombre y el hombre es Dios, citado al místico occidental Meister Eckhart con aprobación. Suzuki declara que las personas sencillas concibieron que tendríamos que ver con Dios si estuviera de pie de aquel otro lado y nosotros de este. No es así. Dios y yo somos, en caso, el acto de una percepción de Él. En su absoluta unicidad en las cosas, el Zen establece los fundamentos de su filosofía. No solo el ser humano es Dios, sino que todo es Dios y Dios es todo. Todo y todos en una realidad uno. Los budistas refiriéndose a los iluminados y a los seres sensibles, refiriéndose a los que aún son ignorantes, todos provienen de una mente y no existe otra realidad en esa mente. Lo que esta mente todo abarca es el contrario de la mente, la naturaleza espiritual humana, dice Suzuki. Esta naturaleza, en referencia a la naturaleza espiritual humana, es la mente. En la mente es el Buda y el Buda es el camino y el camino del Zen. La mente puede describirse como lo que se ha existido desde el comienzo y sin comienzo. La mente nunca nació y no muere. Está más allá de las categorías de la edad de ser o la mente de todo ser que está en la mente. La perspectiva de los seres humanos. Todos los seres humanos individuales entonces son simplemente una manifestación de este todo, mente o Dios. Los individuos no son de ninguna manera entidades aisladas como imaginamos. Las personas por sí mismas no tienen un significado que las pompas de jabón. La existencia particular solamente adquiere un significado cuando pensamos en ella en términos de unidad completa. Todo esto es precisamente la negación material. Los seres humanos son tanto materiales como inmateriales y más. Una negación de la individualidad de todo y lo profundo sentido de las personas. Solamente parecen ser los seres individuales, pero en realidad todos son uno. La meta del Zen es ayudar y la
a las personas ir más allá del egoísmo para descubrir la unidad de Dios y así llegar a la inmortalidad. La ética. Fundamentalmente el Zen es el primer lugar de la disciplina, la práctica de la vida desde el punto de vista ético. El Zen es una disciplina que apunta a la reconstrucción del carácter. Esta redefinición de carácter es necesaria para combatir el egoísmo y la fuente de todos los males y el sufrimiento. El budismo concentra toda su energía ética en la destrucción de las nociones y deseos egocéntricos. La naturaleza de la historia. Dado a que va el mundo como ilusorio, la historia considera también como una ilusión. El pasado, el presente y el futuro no son nacidos, no tienen nada que ver más allá de las manifestaciones de la mente. Reconocer esta existencia ilusoria de la historia no descarta su rol como parte de Maya o de la ignorancia. Suzuki declara que la historia es un gran drama en el que se visualiza la doctrina budista en la inmortalidad del karma, tal como en muchas de las formas del panteísmo hindú. El hinduismo zen sostiene que las creencias en el karma, el concepto budista del karma, es que toda acción buena o mala una vez realizada es concebida y nunca se desvanece como una burbuja de agua, sino que vive potencialmente y activamente y depende del caso en el mundo y en la mente de los hechos. El destino humano. El destino humano, al no alcanzar el nirvana, es decir, la aniquilación de la noción de la sustancia del ego y de todos los deseos que surgen de este concepto erróneo y de la expresión práctica del amor universal o simpatía del karuma o por todos los seres. Esto es lo que habla el nirvana cuando en sus cuatro atributos. El nirvana es eterno porque es inmaterial, es bendecido porque está por encima de todos los sufrimientos, se gobierna a sí mismo porque no conoce compulsiones, es puro porque no está echado a perder por la pasión y el error. El nirvana también es Dios y ha alcanzado también lo que aplica a percibir la unidad por encima de la persona y el uno absoluto. El nirvana no se alcanza fácilmente, sin embargo no implica el asceticismo, el conocimiento de ciertos libros o doctrinas y siquiera la meditación divorciada de la vida. Por el contrario, alcanzar el nirvana comienza con la terminación de la propia vida. La salvación, es decir, alcanzar el nirvana, debe buscarse su propio finito. No existe nada más infinito aparte de las cosas finitas. Si usted busca algo trascendental, eso le quitará a este mundo de la relatividad. Lo que sería usted mismo es aniquilarse a sí mismo. Usted no va a querer la salvación al costo de su propia existencia. Hinduismo Vedanta. El hinduismo representa una amplia categoría de creencias religiosas y la mayor es panteístas y paneteístas. En una de las formas más antiguas del panteísmo se encuentra en la única sección de las Vedas, que son estructuras hindúes. En esta sección final se las llama Upanishads, como los Upanishads viene al final de cada uno de las cuatro Vedas, llegando a conocer como la Vedanta del significado final de la meta de las Vedas. Así, en cuanto un hindú moderno menciona la Vedanta, puede tener ambos sentidos más o menos en la mente. Las estructuras referidas al ser, lo que para él son esta última parte de las Vedas, para el mismo tiempo la razón suprema para la existencia, su perfecta culminación en la palabra de la sabiduría y más allá. El autor, la fecha de los Upanishads son desconocidos. Estos consisten en los registros de las experiencias de los sabios hindúes. Los Upanishads junto con los Bhagavad Gita constituyen el fundamento del hinduismo del Vedanta. Perspectiva Vedanta de Dios. No todas las formas del hinduismo creen en un Dios impersonal. El hinduismo Bhakti no lo hace. Tampoco el Hare Krishna. Sin embargo, el panteísmo Vedanta enseña que solamente existe un Dios, el Brahman. Este Dios es al mismo tiempo infinito en su forma inmortal
impersevero, impersonal, que todo lo impregna, supremo, inmutable, absoluto e invisible, y al mismo tiempo ninguna de estas, porque Dios está más allá de todo pensamiento y discurso. El Brahman, a quien el ojo no ve, ni la lengua puede expresar, ni la mente puede captar, no podemos conocer ni es posible enseñar de él. Es diferente y lo conocido y desconocido. Lo que conoce el Brahman lo conoce más allá del conocimiento, en lo que piensa, en lo que conoce y lo que no conoce. El ignorante piensa que el Brahman es conocido, pero el sabio sabe que está más allá del conocimiento. Perspectiva vedántica del mundo. El panteísmo Vedanta también enseña que todo es Dios, Dios es todo. Existe solamente una realidad en el mundo que vemos, escuchamos, tocamos, gustamos, olemos. No existe realmente, sino que de hecho es una ilusión o maya. El universo que percibimos es como si caminaríamos a través de una selva basada por la noche y veríamos de lo que parece ser una serpiente. Pero cuando regresamos al mismo punto de luz, con la luz del día, estaremos que encontramos que la serpiente era en realidad una soga. La soga parecía ser una serpiente, pero en realidad no lo era. Así como la serpiente parecía existir, el universo parece existir, pero en realidad no es así. Por el contrario, el universo es una ilusión sobreimpuesta sobre la única verdad de la realidad del Brahman. Como se presenta el Upadish, solo el Brahman es, nada es de lo que ve el universo multifacético, y la única realidad anda enterrada en la muerte. Medita y en todas encuentras la materia, y la materia es maya. El poder de la mente en la materia son solamente los aspectos del Brahman que se representa como única realidad. Perspectiva vedántica de la humanidad. El panteísmo Vedanta dice que la humanidad es Brahmak, Maya, o el universo iluminado nos ha engañado para que pensemos que cada persona es un individuo en el universo. Pero si cada persona puede verse libre de los sentidos de la mente maya y meditar en el verdadero ser, el Atman, entonces llegará a la conciencia del Atman, es el Batman, y la única realidad verdadera. La profundidad del alma de una persona es idéntica a la profundidad del universo. Habiendo llegado el Brahman, a un sabio declaró: Yo soy la vida. Entonces establecemos una pureza que el Brahman ha alcanzado la libertad del yo. Yo, Brahman, iluminado por sí mismo, el tesoro más brillante, estoy relevado a la sabiduría, soy inmortal e impersevero. Perspectiva vedántica de la ética. De acuerdo al panteísmo, el Vedanta es la persona que debe trascender el mundo de la ilusión para descubrir el verdadero yo. Esto se consigue yendo más allá del bien y el mal. Cuando él es evidente, se contempla refulminante el Señor, el Ser Supremo, entonces trascendiendo todo el bien como el mal y la libre de impurezas, él se une con él. Cuando una persona se une con el Brahman, ya está plagado de pensamientos tales como he hecho algo malo o he hecho algo bueno. ¿Por qué ir más allá del bien y el mal y dejar de estar estas preocupaciones por lo que se han hecho? Es llegar a estar desconectado por las acciones personales o de cualquier otra persona, pasadas, presentes o futuras, aunque los resultados de cualquier acción verán en la diferencia. Cuando su intelecto haya interpretado los engaños, usted volverá indiferente a los resultados de toda acción presente o futura. Este impulso hacia la indiferencia por cualquier acción que expresa claramente la gravedad Gita. En el Gita se presenta un largo diálogo entre el Krishna y la manifestación del Brahman. Perspectiva verdadera del destino humano. En el panteísmo, la ventana es esencial para tomar conciencia de la unidad como el Brahman, porque fuera de este descubrimiento no queda eternamente condenado en el ciclo del samsara.
La rueda del tiempo y el deseo, el nacimiento y la muerte y la reencarnación, es la rueda en la que se está encarnado todo lo que en este mundo de ilusión, y el samsara en asimismo está sujeto y condicionado por la causa interminable del dharma del universo. La vida de la persona también está determinada por la ley del karma y la acción de ley moral del universo. Houston Smith explica que el karma es la ley moral a causa del efecto. Es absolutamente obligatoria y no admite excepciones. El karma dice que cada una de las decisiones que se toma un individuo en el presente es provocada por las decisiones anteriores de vidas pasadas y, llegado el momento, afectarán a todo un futuro. Una persona cuyo karma es bueno seguirá uno de los dos posibles senderos, uno de las que se arregla para liberarse del samsara, el ciclo del nacimiento, reencarnación, y alcanzará los planos superiores de la existencia y la conciencia hasta llegar a ser uno con el ser divino en su aspecto impersonal, y por lo tanto alcanzará finalmente el término de su viaje. El Islam. La palabra Islam significa sumisión. Alrededor de esta religión se llama musulmán, una persona sometida. Mahoma, el fundador de esta fe islámica, fue un comerciante árabe de la Meca que nació alrededor del año 570 después de Jesucristo y murió en el 632. Así como los cristianos miden la historia a partir del nacimiento de Cristo, los musulmanes establecen la flecha de inflexión en la historia en el 622, año en el que Mahoma huyó de la Meca hacia Medina. Esta ejérica significa vuelo en árabe. Marcó un momento en el cambio que Mahoma hizo en su sometimiento de Dios y su proclama una nueva revelación de Dios. Los musulmanes creen en Mahoma, que es el último profeta de Dios, sustituyendo a Cristo, el profeta que lo antecedió. La palabra Dios. Aunque los musulmanes sostienen que Dios se reveló en la ley judía, el Tarat, los salmos, el Sabur, los evangelios, el Injil, declaran que la Biblia cristiana de hoy en día está corrompida, o Tarjib afirma que el Corán es la palabra final de Dios. Este libro está dividido en 114 capítulos o surras y tiene más o menos el tamaño del Nuevo Testamento. Dios como el absoluto. Los musulmanes describen a Alá en los términos de varios atributos básicos, del atributo de su unidad absoluta, de los fundamentos de todos. De todos los atributos de Dios islámico, el más importante es la unidad absoluta e invisible. Negarlo es una blasfemia. En Sura 112, Mahoma se refiere a Dios con estas palabras y dice: Él es Dios, el uno y el único, Dios eterno, absoluto, no engendra ni ha sido engendrado, y no existe nada que se lo compare. Se considera que en esta sura tiene un valor de un tercio de todo el Corán. Los 7 cielos y las 7 tierras están fundadas sobre él. La tradición islámica afirma que confesar este versículo lo limpia y a uno de los pecados, así como un hombre puede desnudar a un árbol de sus hojas de otoño. En el Corán utilizan las palabras para describir la unidad de Dios, Ahad y Wahid. El Ahad se usa para negar que Dios tenga algún socio o compañero. En árabe esto significa la negación de cualquier otro número. El Wahid puede significar lo mismo que la primera palabra, pero también quiere decir el único y el mismo Dios para todos. Es decir, existe un solo Dios para los musulmanes y el mismo para todos los pueblos. Dios como gobernador absoluto. En las palabras del Corán, Dios, no existe otro aparte de él, en el vientre, que se sustenta a sí mismo y es eterno, que no se puede adormecer ni dormir. Suyas son todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede interceder en su presencia y no ser que lo permita? Él sabe lo que a sus criaturas les pertenece. Hay antes y después y detrás de ellas. No pueden abarcar el conocimiento a menos que sea la voluntad. Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra,
y él no se fatiga y guarda a los preservados, porque el Altísimo es el Supremo en la gloria. Surra 2, 2.255. Dios es autosuficiente y no necesita nada, en todo necesita a Él. Este atributo se conoce como la ansiedad o la autoexistencia. Dios es el poderoso y el todopoderoso. Es la voluntad de las cosas que existen y existirán. Nada sucede fuera de su voluntad. Ese es el conocer de todo lo que se puede conocer. Su conocimiento abarca todo el universo que ha creado y lo que Él mismo lo sostiene. Dios como justicia absoluta. Varios de los nombres de Dios se revelan como su justicia absoluta en el majestuoso, que se reúne como el contador, el juez, el justo, el santísimo, a quien todos los cielos y de la tierra atribuyen la santidad, el observador de la justicia y el vengador. Dios es como el amor absoluto. Contrariamente, es una errónea interpretación popular. Alá se dice que es un Dios de amor. De hecho, algunos de sus nombres de Dios ponen en manifiesto esta característica. Por ejemplo, Dios es Ar-Rahman, el misericordioso más que las misericordias. Surah 1.3. Al-Badud, amoroso, compasivo, lleno de amor para sus siervos. Surah 11.90. Se ha impuesto a sí mismo la ley de la misericordia, Surah 6.12. Dice misericordioso y abarcador, Surah 7.156. Mahoma dice, si amas a Dios, sigue a Dios y te amará y perdonará tus pecados, porque Dios es muy perdonador y misericordioso, Surah 3.31. El judaísmo. El judaísmo es la religión y la cultura del pueblo judío. La civilización judía incluye dimen- dimensiones históricas, sociales, políticas, además de la religiosa. La palabra judío deriva del griego oidaimos, un término que utilizaron por primera vez los judíos para hablar griego en el periodo intertestamentario para instruir a la religión al helenismo, segunda de Macabeos 2.21. El Nuevo Testamento en la palabra aparece en dos ocasiones, Gálatas 1, versículos 13 y 14, refiriéndose a la devoción, a la fe, a la vida de Judas que antes consumía a Pablo. Desarrollo del judaísmo. La religión hebrea comenzó a dar lugar al judaísmo luego de la destrucción del templo y del exilio de Judá en el 586. El término judío, como se utiliza en la Biblia, es casi exclusivamente post-exílico. La religión judía por parte de la Biblia evolucionó por medio de las etapas históricas como la interpretación rabínica y el medieval para llevar el periodo moderno al siglo XXI con un judaísmo ortodoxo y conservador y reformado. A lo largo del camino de la religión judía añadió nuevas enseñanzas y prácticas, pero en el desarrollo prolongado del judaísmo y en sus muchas prácticas es incorrecto seguir como algunos lo han hecho en la historia judía. Produjo dos religiones diferentes, en una la religión del Antiguo Testamento de Israel y la otra la religión postexílica del judaísmo. A pesar de las fases cambiantes de la historia, la esencia, las enseñanzas religiosas del judaísmo ha permanecido marcado constantemente y arraigado firmemente a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. El judaísmo es una religión monoteísta ética por los siglos. Muchos judíos han preocupado destinar sus características esenciales a partir del versículo bíblico que convoca a Israel a hacer justicia, amar a misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Doctrinas y creencias basadas en el judaísmo. De acuerdo con el judaísmo no existe un juego de creencias por medio de las cuales al ser aceptadas del judío encuentra la salvación, hasta que los 13 artículos de la fe de Maimónides lo han parecido en el catecismo que ha sido producido por el judaísmo no son obligados para las conciencias de los judíos. El judaísmo históricamente ha puesto más énfasis sobre los hechos, el misbah.
por el credo, que es el Ami Man Ami, el yo creo. Sin embargo, desde tiempos talmúdicos, el judaísmo es como el estilo divino que se ha distinguido por el énfasis especial de ciertas convicciones y valores éticos. El judaísmo contemporáneo muchas veces habla de cuatro pilares fundamentales de la fe judía, cada uno interactuando como una fuerza de importancia como parte del pacto. Uno, la Torá, la ley, siempre viva, siendo la Torá escrita, se interpreta a la luz de la Torá oral. Dos, Dios, una unidad, uno, espiritual, no cuerpo y eterno. Tres, el pueblo, los israelitas judíos, hechos pueblo por Dios como miembros de la familia, una personalidad corporativa o una comunidad de fe. 4. La tierra de hoy conocida como Eres Israel es un lazo que se retrae a Abraham, el padre del pueblo hebreo. Génesis 17, versículos 7 y 8. Religiones tradicionales africanas. Como en la utilización de las frases tales como religiones africanas originales o la religión africana, los eruditos procuran distinguir las religiones narrativas de África en las distinciones importales como el cristianismo, el islam, el hinduismo o el budismo. Religiones tradicionales africanas no descubre una religión específica, se refiere a un sistema religioso de ningún grupo en particular. Los eruditos de la región de África no se ponen de acuerdo entre los que en cuanto al uso del plural para el término escogido, para agrupar y describir las convicciones religiosas e indígenas de los pueblos africanos. La preferencia por las religiones tradicionales africanas de la religión africana o términos equivalentes representan un cambio importante. En cambio, la comprensión y la descripción de las religiones de África implica que deben estudiarse por derecho propio. No son verdades de religiones primitivas, deben considerarse como religiones y regiones vivas importantes. En este sentido, las religiones africanas pertenecen a una categoría de religiones del mundo. El propósito de la religión es la preservación de la desgracia y la potenciación de la buena fortuna. La mediación entre Dios y los seres humanos es un papel religioso más importante en las deidades menores. Comparten este rol con los antepasados y los ancianos y los diferentes funcionarios religiosos y las sociedades africanas. La armonía es el mundo y todas las condiciones para la salud, la prosperidad, la vida es abundante y consigue por medio de una meditación que está en múltiples intermediarios. Este concepto de la mediación es vital para la comprensión de la esencia de las religiones africanas. La mediación también es uno de los puntos fundamentales de la divergencia entre las religiones africanas y el cristianismo, ya que es la idea de las divinidades intermedias que no tiene lugar al cristianismo. La relación entre Dios y los mediadores toma un justo énfasis en las divinidades inferiores y ayuda a explicar por lo que resulta casi imposible resolver la naturaleza del teísmo en las religiones africanas. El movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era es un sistema no cristiano de convicciones ampliamente divergente que se alimenta directa o indirectamente de fuertes múltiples. Afirma que los seres humanos pueden resolver todos los problemas personales y las sociales son los que les ayudan con fuerzas invisibles por medio de la reflexión espiritual, la técnica de la meditación y otros medios psicológicos y en ocasiones tecnológicos. Este movimiento no es algo unificado en instituciones, son particiones que pueden identificarse con las religiones orientales o espirituales del Wiccan o brujería, astrología, la canalización, la recepción del mensaje por medio de espíritus, la parapsicología, la curación por medio de la homeoterapia, los derechos de los animales, la ecología profunda o los ovnis pueden tener las representaciones en las condiciones subyacentes de la nueva era.
Lo que unifica interés en tales disparates es la convicción de la que era de Piscis para usar un lenguaje astrológico ya que lleva 2000 años y está llegando a su epílogo para ser seguida de la nueva era de Acuario, en un tiempo a la utopía de la plenitud de los pasajeros históricos de las perspectivas de la nueva era en opciones pueden rastrearse hasta el hinduismo, el budismo y el espiritismo del siglo XIX y trascendiendo a la creencia de la nueva era, al poder de la mente, de la santidad que puede vincularse con figuras tales como Prineas Kimberly y Mary Becker Eddy de la ciencia cristiana y organizaciones como las Escuelas Unidas de Cristo. Las convicciones más importantes de la nueva era incluyen lo siguiente. 1. El problema de la humanidad de la percepción, la perspectiva cristiana, naturalista, secular o la humanidad y la naturaleza que considera a la humanidad como diferente entre lo creado que debe ser reemplazado por lo espiritual oriental que percibe la humanidad como una de la totalidad de la existencia. 2. Dios no es el ser personal, santo y trascendente de la Biblia. Dios es un lugar de ese que se describe la totalidad de la realidad cósmica impersonal, una unidad que no cuenta con una personalidad individual ni la diferenciación moral. Así que Dios es un campo de energía al conectarse, no ser quien considere y que se mezcle el ser adorado. Además, se concibe a Dios en términos pateístas, ya que finalmente es la suma de todo lo que existe, tanto en la mente como en la materia. 3. Los humanos han llegado a estar en alguna manera desconectados de la unidad orgánica inherente que es Dios. Este vínculo puede recuperarse por medio de la expansión intelectual y el conocimiento que transforma. Por medio de las experiencias de esta vida y la reencarnación de vidas sucesivas, los humanos son iluminados. De esta manera se acercan a la unidad de su destino, en esencia menos potencial que los seres son los divinos. El ateísmo. El término griego ateos, sin Dios, se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento, Efesios 2:12, donde se utiliza en forma plural para designar la condición de la persona que vive sin Dios verdadero. Se refiere al estado de la miseria más profundo sin Dios, Romanos 1:28. No se encuentra en la Septuaginta ni en los libros apócrifos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento comenzaron con la realidad de Dios y lo asumen, no como una premia especulación, sino como se pone en manifiesto universalmente en la naturaleza y en el intelecto y en la conciencia y en la humanidad y en la revelación divina. En el estado normal de los humanos incluye el conocimiento de Dios y el modo que el ateísmo se considera algo normal. El idioma hebreo no tiene un término equivalente para el ateísmo. En el Antiguo Testamento, la forma del ateísmo se encuentra es la del ateísmo práctico, la conducta humana que se vive sin tener a Dios en consideración. Salmo 10:4, Jeremías 12:13, Isaías 31:1. Los griegos utilizaban los términos ateo en tres sentidos. 1. Las personas impías o sin Dios. 2. Quienes no cuentan con la ayuda sobrenatural. Y 3. Quien no cree en ningún Dios o en el concepto griego de lo que era un Dios. El ateísmo en el siglo XX se puede constatar de dos maneras en sus versiones más antiguas. 1. El ateísmo contemporáneo declara la consecuencia lógica de un sistema racional que considera toda la experiencia humana sin necesidad de apelar a Dios. El comunismo es un sistema de así organizado e integrado lo que hay un corazón. Es una perspectiva materialista de la historia y la completa la secularización de la vida, que se preserva que los ateos anteriores eran vulgares y depravados. Hoy en día son muchas personas del servicio de las facultades de las universidades más prestigiosas y las más frecuentes en los teístas que parecen ser oscurecidas. Así, el uso del modernismo en el ateísmo se puede identificar en cuatro sentidos.
El ateísmo clásico es una negación general de la existencia de Dios, sino el rechazo del Dios en una nación particular. En este sentido, los cristianos muchas veces se les llamó ateos por rechazar el reconocimiento de los dioses paganos. Fue también en lo que este sentido que Cicerón llamó ateos a Sócrates y a Diágoras en Atenas. 2. El ateísmo filosófico puede concentrarse en un teísmo que afirma que existe una deidad personal y consciente en un principio de primera causa o energía. 3. El ateísmo dogmático es la negación absoluta de la existencia de Dios. Esta posición es la más escasa que se podría imaginar, dado que las personas se declaran como agnósticas o seculares con más frecuencia. Sin embargo, se ha visto afines para sostener este punto de vista, como los ateos franceses del siglo XVIII. Y 4. El ateísmo práctico no niega a Dios, pero sí se vive la vida como Dios no existiera, lo que hay una completa indiferencia entre los reclamos y muchas veces en la manifestación una sincera y desafiante maldad. Salmo 14.1. Nuevos movimientos religiosos. A lo largo de los años han fundado muchos grupos religiosos y esto se debe a menos de una parte de la desilusión de los fundadores con respecto al cristianismo ortodoxo y tradicional, que ha venido acompañado de las declaraciones de la existencia de una nueva revelación u otro tipo de iluminación. Estos grupos muchas veces manifiestan algunas situaciones extremas con el cristianismo tradicional y la terminología teológica, aunque los significados pueden ser sustancialmente diferentes. Referencias predominantes de Jesucristo en las convicciones específicas deben drásticamente al apoyo de la Biblia como un texto inspirado, aunque puede ser y existir otros textos sagrados. Aparte de las similitudes, sería exacto decir que estos grupos religiosos son cristianos en el sentido histórico y en el término. Mormonismo. Los mormones, como se los conoce comúnmente, representan uno de los nuevos movimientos religiosos más exitosos del siglo XIX. Hoy en día estarían divididos en dos grupos principales: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada por Salt Lake, Utah, y la Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con base independiente en Missouri. Además de estos grupos principales, existe cierto número de grupos fundamentalistas más pequeños. En nuestro tiempo, la Iglesia de Utah afirma tener 13 millones de miembros, mientras que la Iglesia reorganizada, que utiliza públicamente el nombre de Comunidad de Cristo, declara contar con 250,000 adherentes. Durante la década de 1960, la comunidad mormona estuvo en problemas por negarle el sacerdocio a los negros. Sin embargo, en 1978 el presidente de la iglesia declaró que había recibido una nueva revelación y admitía a los negros en el sacerdocio. Hoy en día, uno de los asuntos más problemáticos para la iglesia mormona es el lugar de las mujeres, quienes también fueran excluidas del sacerdocio. Además, cierta cantidad de desafíos históricos han sacudido en la vida intelectual mormona durante las dos últimas décadas. Entre ellas hay serios cuestionamientos acerca de la traducción del libro de Abraham y la perla de gran precio, acerca de José Smith y de las visiones que representan todas las historias. Testigos de Jehová. El nombre Testigos de Jehová fue adaptado en 1931, el movimiento fundado por la década de 1870 por Charles Taze Russell de 1852 a 1916. Russell nació en Pittsburgh, su familia era congregacionista, pero Russell reaccionó firmemente contra las raíces religiosas cuando cumplió 18 años. Comenzó una clase de estudios bíblicos en Pittsburgh y un grupo creció hasta ser la organización que ahora conocemos como los Testigos de Jehová. En 1876 Russell se transformó en el pastor del grupo. En 1879 comenzó la visita de la Torre de la Vigilia de Sion, en antecedentes de la Atalaya, que es el día de hoy. La organización se transformó
En la Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía de Sion en 1884 y en 1908, Russell trasladó las oficinas centrales de Brooklyn a Nueva York, en donde se organizan y han tenido su base desde entonces. En 1981, los testigos de Jehová fueron sacudidos por una serie de divisiones que llevaron a una gran cantidad de abandono de la organización. El líder de la oposición contra el grupo de las oficinas centrales en Brooklyn fue el profesor James Pitton, un conferista cuya familia había estado entre los primeros convertidos de Russell. Pinton y lo que sacudieron provocar el mover y enfatizar la doctrina de la justificación por la fe y llevar al grupo de regreso al interés original del estudio de la Biblia. La intención de Pinton y otros testigos que compartían sus ideas a parecer haber sido reformadas por un grupo desde el centro. El liderazgo de Brooklyn rechazó firmemente sus argumentos y expuso que todos los que apoyaban sus ideas, aunque esta división fue seria, parece que la mayoría de los testigos provocaron dentro de la organización oficial un revuelto contra el control capital del grupo. La ciencia cristiana. La ciencia cristiana fue fundamentada por Mary Barker Eddy en un esfuerzo por restaurar el cristianismo primitivo y un elemento perdido de la sanidad. En 1876, Eddy formó la Asociación Científica Cristiana y 3 años más tarde construyó la Iglesia de Cristo Científico. En la iglesia fue organizada como permanente hasta ahora, en 1892. La primera iglesia de Cristo científico en Boston, Estados Unidos de América, se conoce como la Iglesia Madre y otras iglesias de ciencia cristiana se consideran las ramas, aunque cada una gobierna de una forma independiente. El principio de los estatutos de la iglesia fueron incorporados por Eddy, el manual de la iglesia de 1895 y las enseñanzas teológicas fundamentadas por la iglesia se representan en el libro de Eddy, La ciencia y la salud, como la clave de las escrituras. La cristología de la ciencia cristiana niega la encarnación física de Cristo y insiste en que María concibió a Cristo solamente como una idea espiritual. Como Dios es mente y espíritu y no existe nada que sea cuerpo, no puede existir la materia ni la carne, son solo ilusiones, así que Cristo no posee cuerpo y no murió en la cruz. La necesidad de una redención requiere anularla, ya que el pecado, la maldad, la enfermedad y la muerte son engaños y no realidades. Dios es bueno y por eso puede existir nada bueno que sea bueno. La existencia cristiana enseña que el hombre es creado a imagen de Dios como espíritu, mente y bondad, así que el hombre es incapaz de pecar, enfermar o morir. Se ubica al hombre en un plano de igualdad con Dios en cuanto a su origen, carácter y eternidad. Las presunciones metafísicas de la Iglesia insisten que el cielo y el infierno son estados presentes en los pensamientos de los hombres y no lugares de permanencia futura. ¿Cómo se ve el cristianismo en la mesa redonda de religiosa? El cristianismo ortodoxo afirma que la religión verdadera también hace el Islam y lo mismo en otras religiones. Aún en el hinduismo y el budismo, a pesar de su barniz eléctrico, declaran sus verdades. Debo de que existen pretensiones en la verdad mutuamente excluyentes a estas religiones. Es obvio que no pueden estar en todas en lo cierto. Por ejemplo, algunas religiones son monoteístas como el judaísmo tradicional y el cristianismo y el islam, otras panteístas como el hinduismo, el budismo, el zen y la ciencia cristiana. El paganismo, el neopaganismo o mormonismo son politeístas, tienen muchos puntos de vista incompatibles acerca de Dios. En el énfasis final solo se puede ver la verdadera, además de las falsas. Un concepto único de Cristo. Ninguna otra religión en el mundo cree que Cristo es el único Hijo de Dios, el propio Dios manifestado en carne humana. Solamente el cristianismo ortodoxo confiesa que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, las dos naturalezas de una sola persona. Las demás religiones se rigen homenaje a Cristo, pero ninguna considera ser Dios encarnado.
pero el budaísmo y el hinduismo, él es un gurú que muestra su camino hacia la realidad suprema, el Brahman. En el Islam se reconoce como uno de los muchos profetas. Para el hinduismo es la encarnación de la realidad, que es la reencarnación del Krishna. Una concepción única de las palabras escritas de Dios. La mayoría de las religiones, incluyendo las importantes del mundo, cuentan con libros santos o de sabiduría. El judaísmo tiene la Torá, el Islam, el Corán, el hinduismo, el Bhagavad Gita. En la comparación de estos otros escritos, la Biblia cristiana es única. Solo la Biblia declara el resultado del proceso único de la inspiración divina. El canon declara el provenir del dictado verbal del ángel Gabriel a Mahoma. Solo en la Biblia tiene profecías predictivas sobrenaturales de otras religiones que pretenden contar con los profetas predictos. Esto no provee ejemplo de las predicciones claras de ciertos años de la anticipación que hayan cumplido literalmente, como ocurre en la Biblia. Los musulmanes, por ejemplo, declaran que Mahoma hizo predicciones del Corán, pero cuando se las examina más detenidamente no encuentran expectativas que generen. Solo la Biblia ha sido confirmada sobrenaturalmente, ya que sola en la Biblia fue escrita por hombres de Dios y fueron confirmados por actos especiales de Dios. Éxodo 4:1, Hebreos 2, versículos 3 y 4, para transmitir las verdades de Dios. Singularidad en el camino de la salvación. Aunque algunas de las otras religiones, por ejemplo la escuela del gato del hinduismo del Bhati, se refiere a la gracia del cristianismo como único cuanto al plan de salvación. Decreta que la humanidad está en pecado y separa a un Dios santo. Génesis 6:5, Salmo 14, Lucas 3, versículos 2:3, Romanos 3:23. Insiste que ninguna cantidad es buena, puede conducir a una persona al cielo. Isaías 64:6, Romanos 4:5, Efesios 2, versículos 8-9. Declara que no solo existe un camino hacia Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es de nuestros pecados. Juan 10:1. Primera de Corintios 15, del 1 al 6. Uno debe creer en todo corazón y confesar con su boca la salvación. Romanos 10:9. No existe otro camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Juan 10:1. Hechos 4:12. La salvación y otras religiones. El cristianismo, por lo tanto, no admite la salvación a través de ningún otro culto o religión, ya que ninguna religión no cristiana se considera a Cristo que sea el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados y resucitó. A partir de esta exclusiva, es importante no llegar a estas falsas conclusiones. No significa que Dios no ame o que los creyentes en el mundo, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pedro dijo: a Dios quiere que todos lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 2:4. La verdad y las otras religiones. Muchos cristianos están dispuestos a aceptar que existe la verdad y el valor de otras religiones. En toda la humanidad recibe la revelación general. Salmo 19, Hechos 17, Romanos 1:19. Dios les ha revelado la verdad, así que no es extraño que sus convicciones expresen tanto el bien como la verdad. La acusación de la estrechez, exclusividad e injusticia. Nada suena peor que una mente contemporánea en una mente estrecha, pero las desilusiones que siguen a este argumento son más emocionales que racionales. Solo una cosmovisión puede ser cierta. Si las diferencias de las cosmovisiones tienen declaraciones de la verdad mutuamente excluyentes, solamente puede verse la verdadera. Un sistema de pensamiento verdadero debe abarcar un pensamiento de vida. Debe poseer consistencia y coherencia en sus afirmaciones generales. Conclusión. Toda declaración de verdad es excluyente. Un sistema que incluya todo lo que hace una declaración de verdad y toda posición que afirme o que niegue alguna otra posición por implicación lógica. Declaraciones tales como Dios es todo se oponen a las afirmaciones tales como Dios no es todo.
Los dos no pueden ser ciertas. Todas las afirmaciones de verdad excluyen todo lo que se contradicen. De hecho, todas las religiones afirman tener la verdad. Aún así, la verdad es que creen en otros sistemas religiosos, no contradictorios, sino también verdaderos. Así que dos o más religiones aceptan las mismas verdades, entonces en realidad ambas son una, y un sistema religioso basado detrás de ellas sostiene que ser la religión verdadera, excluyendo todos los sistemas de religiosos opuestos. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, nos veremos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche.